Efraín. Efraín, ¿hay alguien que se llame Efraín, por casualidad? Nadie, ¿no? Efraín fue el segundo hijo de José y nieto de Jacob, ¿no? Su nombre, el nombre de Efraín significa doblemente fructífero, porque Dios hizo a José fructificar en la tierra de su aflicción cuando le nacieron dos hijos, ¿no? Cuando Efraín nació de José y de su mujer, Asenat, que era egipcia, porque cuando José estaba en Egipto, y José era un extranjero en Egipto. Sin embargo, había alcanzado como sabemos, una alta posición en el reino, en la corte de Faraón, ¿no? Y esto está escrito en Génesis 41, 52, lo de los nombres, por si acaso, dice: le nacieron a José hijos antes de que viniese el primer año del hambre en Egipto, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ese es el significado del nombre Efraín. Y como sabemos, pasados algunos años, cuando la salud ya del patriarca, de su padre, de Jacob, se iba debilitando e iba perdiendo la vista, pues José le llevó a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, para que recibieran la bendición patriarcal. Y por ser el primogénito, pues Manasés debería de recibir normalmente la bendición de su primogenitura como hijo mayor, pero Jacob cambió las cosas con un propósito que es muy largo de explicar, ¿no? Y cuando José guió a sus dos hijos hacia su padre, hacia Jacob, pues se aseguró de que Manasés estuviera a su mano derecha, ¿verdad? Y Efraín, el menor de los hijos, estuviera en el lado izquierdo, en la mano izquierda, ¿no? Para que Manasés en el lado derecho recibiera la bendición patriarcal. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Jacob extendió los brazos, ¿qué hizo? Cambió, ¿verdad? Cambió los brazos, ¿verdad? Y puso su mano izquierda sobre el uno. O sea, hizo un cambio ahí que ni incluso José entendió, ¿verdad? Y con su mano derecha se la colocó sobre la cabeza de Efraín, y entonces José empezó a pensar: ¿qué está haciendo mi padre?, ¿no? Pero su padre le aseguró que sabía lo que hacía. Lo pueden leer, ¿no? En el capítulo 48. Es muy interesante. Y de este modo Efraín pues fue primero, ¿no?, que su hermano, y recibió la bendición paterna, ¿no?, antes que su hijo, que su hermano mayor, que era Manasés, ¿no? Luego los descendientes de Efraín se conocieron como la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel, y Efraín se convirtió en la principal tribu del reino del norte, y cuya capital era Samaria, ¿ya? Y estaba situada en el territorio, digamos. Samaria estaba dentro de la tierra que Efraín recibió como heredad cuando se hizo la repartición de las tierras a las 12 tribus de Israel, ¿no? De hecho, las escrituras a veces se refieren a Israel simplemente como Efraín, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una relevancia muy importante en cuanto a categoría, digamos, o a ser una de las principales tribus, junto a Judá, ¿no? Que luego hubo una separación ahí, bueno, que es un tema largo, ¿no? Luego la tribu de Efraín pues fue castigada por Dios por causa de la idolatría y de su alianza con naciones paganas, ¿no? Pero vamos al texto, vamos a leer Oseas capítulo 7,
versículos del 8 al 10. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Dice, Efraín se ha juntado, se ha mezclado con las naciones o con los demás pueblos. Y luego dice, Efraín fue torta no volteada, ¿no? Una torta no volteada tiene un lado por el cual está cocinada, pero pero por el otro lado no está cocinada, ¿no? De forma, Efraín en muchos aspectos no había alcanzado totalmente la gracia de Dios. Había algo de obediencia parcial, pero quedaba aún mucha rebelión. Y es aquella, la torta no volteada, es esa que se ha cocinado de un solo lado y no se ha girado para cocinar el otro lado, ¿no? Esto hace que un lado de la torta esté cruda, y el otro lado pues está quemado o está cocinado o incluso puede estar duro, ¿no? Una torta no volteada se quema rápido por la parte que está más cerca del fuego, y algunos parece que están quemados en el Señor. En cierta manera, el fuego de Dios les ha tocado, en parte la verdad que han recibido les ha tocado, les ha alcanzado, pero por el otro lado están carbonizados, no sé cómo decirte, ¿no? El que es santo en público, a veces es un poco diablo en lo privado. ¿No? ¿No? Aparentemente en público todos somos muy buena gente, todos aparentamos santidad, aparentamos buenas costumbres, ¿no? Pero luego en lo privado pues siempre aparece un poco el otro lado, ¿no? ¿Ya? Es decir, que se cubren de harina de día, o nos cubrimos de harina de día, y por la noche pues nos cubrimos de hollín, ¿no? Y de oscuridad o de ceniza, ¿no? La torta que está quemada, por un lado, es solo masa por dentro, ¿no? Y no podemos ser creyentes a medio cocer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Una torta no volteada es una torta que está medio hecha, medio cruda, o sea, que no está completamente cocinada, ¿no? Y a veces hay muchos, lamentablemente, que no están bien cocinados, que se han quedado a medio cocer, ¿no? Que aún no están cocinados por los dos lados. Por un lado están más o menos cocinados, pero por el otro lado están todavía crudos, no han sido cocinados, ¿no? Diciendo una cosa y viviendo otra. Y debemos de vivir de forma que nuestras vidas pues den gloria y honra a Dios, ¿no? Que no se convierten, algunos no se convierten verdaderamente o totalmente, ¿ya? Y que no están en nada fijo, ¿no? Que no hay una definición, que ni son carne ni son pescado, ¿no? Son una cosa, son como una mezcla, ¿no? Como una mezcla, ¿no? Son carne y pescado. A veces parecen carne y otras veces parecen pescado. A veces la torta está de un lado y parece que está cocinada, pero otras veces la torta está del otro lado y la torta está cruda y su vida está cruda, no está cocinada. Por un lado, te parece ser que tienen principios que han adquirido, que han conocido de la verdad de Dios, pero por el otro lado, todavía la mentira, el engaño, la falsedad. O sea, quiere decir que la torta no está volteada, no ha sido cocinada por los dos lados, ¿no? Y es como un pastel quemado, por un lado, y por el otro es pastoso, una pasta cruda y sin hornear, ¿no?
Es decir, carne y pescado, pescado y carne. Son como híbridos, ¿no? Hoy hay muchos vehículos que son híbridos ya, ¿no? Y que es lo último en tecnología y que funcionan ya no a gas, GLP, ni GNP, ni gasolina, no, ahora ya eso ya no, ahora o es eléctrico o funciona con combustible, ¿no? Y cuando quieres, pues lo puedes poner en combustible o si no lo puedes poner híbrido, ya, que es eléctrico, y estos coches híbridos son como robots, no hacen casi ruido, ¿no? O sea, hacen un ruido como, no como, o sea, quiere decir que tienen las dos funciones. Entonces, vidas a medio construir. Y una vida a medias está destinada ¿a qué? Al fracaso. Al fracaso. Vivir a medias en cualquier cosa. Estoy hablando de la vida cristiana, ¿no? Pero en cualquier asunto de la vida, vivir a medias es vivir en el fracaso, ¿no? Las personas que viven a medias, por lo general, hacen algunas cosas buenas, o hacen algunas cosas bien, pero hacen también muchas cosas mal. Es decir, ¿por qué? Pues porque cuando uno está a medio cocer, cuando uno es una torta no volteada, pues no tiene un lado bueno, pero el otro lado no es tan bueno porque no ha pasado por el fuego, no ha sido metido en el horno, no está cocinado, está crudo, ¿no? Cuando a ti te ponen una comida que aparentemente parece que está cocinada, pero luego le hincas el tenedor y ves que está cruda, pues ¿dónde la mandas otra vez? A la cocina, ¿verdad? A que la vuelvan a pasar ¿por dónde? Por el fuego, ¿verdad? No, esto está crudo, ¿cómo me voy a comer este filete? Está crudo, ¿cómo me voy a comer este? Está crudo, ¿no? O sea, nadie quiere comer una comida que esté cruda, un alimento que esté crudo, ¿verdad? Porque no está bien cocinado, no está bien cocido, no está bien frito o lo que sea. Está por un lado hecho, pero por el otro lado está crudo. Entonces, algo faltó, está incompleto, y por eso vidas completas o vidas incompletas, es el título, ¿no? Efraín ha venido a ser una torta no volteada, ¿no? Y hay muchos así que son tortas no volteadas, que no están hechos por los dos lados, que no han pasado por el horno de la cocción y no han recibido el calor, la temperatura necesaria para que la torta se haga por ambos lados. Y vidas a medio construir son vidas que van a terminar en el fracaso, que van a terminar retrocediendo, que van a terminar sin la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es con los íntegros, es con los que han sido cocinados por los dos lados. Amén. Amén. Efraín descuidó también el conocimiento, ¿no? Si leemos el verso 11, Efraín fue como paloma incauta, dice, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Porque a medida que adquirimos más conocimiento de Dios, pues nos alejamos más de las influencias del mundo. O sea, cada vez cuando te identificas más con Dios, esto ocurre. Si tú te identificas con Dios, ¿con quién te vas a identificar menos? Pues con el mundo. Pero un cristiano tiene que identificarse con Dios y no identificarse con el mundo. Cada vez nos identificamos menos con el mundo porque ahí no está nuestra identidad, ahí no está nuestro ADN, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Nuestro ADN está en Cristo, no está en el mundo. Y aquel cristiano que se identifica con Dios, pero también con el mundo, es una torta no volteada, es un cristiano híbrido, que es carne y es pescado, que es pescado y es carne, que es de ambos lados, ¿no? Que no se puede amar ni servir a dos señores, no dijo Jesús. ¿Se puede amar y servir a dos señores? No, porque amarás a uno. ¿A quién amarás de los dos? Hoy a uno, mañana a otro, mañana a uno, hoy a otro, hoy sí, mañana no, mañana te amo, mañana amo al mundo, mañana. O amarás a uno y aborrecerás al otro, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No se puede servir a dos señores, no se puede amar a dos señores, porque eso es adulterio. No se puede tener
2 mujeres, 3 mujeres como... No, una sola mujer, un solo marido. No se puede tener varios amantes. No. En el Señor no hay amoríos. Es un solo amor. Es el único amor. Amén. Es el único amor. Entonces, hermanos, y hay personas, hablando del conocimiento que no tenía Efraín, porque era como una paloma incauta. Incauto quiere decir muy sin conocimiento, incauto, ¿no? Hay personas que igual son muy estudiosas, que tienen mucho conocimiento y que se preocupan de llenar la mente, pero se olvidan de su cuerpo, no sé cómo decirte. Y hay deportistas, atletas o gente famosa del deporte que se han preocupado en excesivo por su cuerpo, ¿verdad? Por cuidar su cuerpo para ser un buen deportista, para ganar títulos, para ganar y estar bien, pero se han olvidado de su mente, ¿no? Y cuántas historias, yo he conocido varias en estos últimos años de famosos deportistas que han dicho, por salud mental, dejo el deporte, o sea, porque ya iban a colapsar, porque se habían ocupado solamente de cuidar el cuerpo, de mantener el cuerpo, como debe estar en plenas facultades para cualquier deporte, pero se han olvidado de cuidar la mente, ¿verdad? Y la mente también hay que cuidarla, ¿verdad? Pues porque todo es un equilibrio en esta vida, ¿no? Y cuando no somos equilibrados, entonces el deterioro comienza de forma gradual. Amén. Bien, vamos a leer 1 Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya, ¿cómo? Acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Este texto es muy parecido. Cuando lo leía me acordaba a qué te suena este texto, ¿verdad? A mí me recordaba a cuando Noé construyó el arca, ¿no? Cuando Dios le dio las medidas del arca, Dios es el arquitecto, no dice la Biblia. Yo como perito, ¿no? Bueno, decía Pablo, ¿no? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? O sea, le dio las medidas de dónde iban las puertas, las ventanas y bueno, el piso primero, el piso segundo y todo, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Al pasaje de Génesis cuando Dios le ordena a Noé construir el arca, ¿no? Donde Dios les dio instrucciones e indicaciones claras, ¿no? De cómo tenía que construir aquel arca, ¿no? Ahora pasan varios años y vemos la edificación del templo de Salomón. Y vemos cómo Dios vuelve a dar instrucciones a Salomón, que al leerlas, pues da la impresión de que estaría hablando es como si estaba hablando un arquitecto, ¿no? Le habla de vigas, le habla de medidas, le habla de ventanas, le habla de puertas, le habla de que alrededor tenía que hacer unos ajustes. O sea, es como si estaría hablando un arquitecto que está
levantando un plano arquitectónico, está levantando un proyecto para una construcción y le está diciendo cómo tiene que ir distribuido, ¿no? El edificio, ¿no? Claro, era un templo lo que iba a construir, ¿no? Y le estaba dando todas las instrucciones, ¿no? Y cuando Dios nos dice cómo tenemos que hacer, pues tenemos dos opciones. Una es hacer como Dios dice y otra es hacer como nosotros queremos. ¿Sí o no? Yo no sé si esto te suena a ti de algo, ¿no? No sé si Dios a ti te da instrucciones alguna vez. O Dios te ha dado instrucciones en la vida alguna vez, ¿verdad? No lo sé, tú sabrás si Dios te da instrucciones o no. A mí Dios me da instrucciones desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando Dios me da instrucciones, pues yo tengo dos opciones, hacer como Dios me dice o hacer como yo quiero. Y he experimentado ambas cosas. Cuando he hecho como Dios me ha dicho, me ha salido bien. Cuando he hecho como yo he querido, no me ha salido tan bien. Entonces, cada vez aprendo más ¿a qué? A que cuando Dios me da instrucciones, le tengo que obedecer. ¿Cuánto dicen amén? No tengo que hacer como yo quiero. Y generalmente siempre ponemos, los hombres nos gusta poner nuestra pincelada, ¿no? Es como el autor que pinta un cuadro, ¿verdad? Y en la esquinita de abajo le pone la rúbrica, ¿no? La última, la firma, ¿no? Para que todo el mundo sepa que esa obra de arte la pintó Miguel Ángel o Van Gogh, ¿no? Y ya está, o Rembrandt, ¿no? Y ya está, y ahí está la firma, ¿no? ¿Verdad? Y claro, y cuando tiene la firma, tú tienes un cuadro que tiene la firma original del pintor, y vamos, eso vale millones, ¿no? Pero a nosotros también nos gusta poner nuestra pincelada en todo, ¿no? Yo lo haría así. Dios dice que es así, pero yo lo haría de otra manera. Y lo que construimos en nuestra vida es algo totalmente diferente a lo que Dios nos ha indicado o nos ha mandado. ¿Y por qué? Pues porque somos una torta no volteada, porque aún no estamos cocidos totalmente por Dios. Y hermanos, no podemos salirnos de las medidas de Dios, que Dios ha diseñado para edificar nuestra vida en su voluntad. Porque lo que ocurrirá después es que cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tormentas, las tempestades, no soportaremos porque hemos construido nuestra propia edificación y no la edificación de Dios. Amén. Dice el verso 4, dice, hizo a la casa ventanas, dice, ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Y yo decía, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere decir aquí el Señor, ¿no? Es curioso, ¿no? Y cada cual puede dar lugar a su imaginación de buscar qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto. Yo creo que Dios nos está hablando de que lo que vemos dentro y lo que vemos y lo que vemos afuera, ¿ya? Porque ¿para qué es una ventana? ¿Para qué se pone una ventana? Para ver lo que hay afuera, ¿sí o no? O para que entre luz o aire, ¿no? Luz o aire, pero también para ver lo que hay fuera, porque si no estaríamos en una habitación cerrada, ¿no? Entonces, en las ventanas estrechas por fuera, pero dentro, dice, están las ventanas anchas. Y yo lo interpreto como las ventanas anchas son ventanas de bendición, o sea, ventanas por las cuales entra ¿qué? Entra mucha luz. ¿Cuánto dicen amén? Por una ventana ancha entra mucha luz. Y esto me hablaba del Señor, ¿no? Ventanas anchas. Porque tenemos que tener ventanas anchas para que entre luz por dentro, pero por fuera ¿qué? Ventanas ¿cómo? Estrechas. ¿Para qué? Para que no veamos ¿qué? Para que no veamos el mundo. Ventanas estrechas, ¿verdad? Y aquellos que viven en la presencia de Dios, pues tienen las ventanas anchas, ¿verdad? Ventanas de bendición, de la gracia de Dios. Pero si estás viviendo fuera de la presencia de Dios, no pretendas que en tu vida haya una ventana ancha, no. Lo que harás o verás son ventanas estrechas. Y las ventanas estrechas me hablan de problemas y más problemas. Esas son las ventanas estrechas. Problemas y problemas y problemas. Ventanas estrechas.
ventanas angostas, ventanas por las cuales no entra luz, ventanas por las cuales no entra la bendición de Dios, ¿no? Verso 7 dice, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. En la edificación del templo seguramente habría muchas personas trabajando, con diferentes talentos y habilidades, con cualidades, preparadas con todas las herramientas necesarias. Es decir, sabían cómo tenían que edificar. Pero hay algo curioso aquí en este texto, dice que las piedras, ¿verdad?, que traían eran piedras ya labradas, eran piedras ya terminadas. Es decir, no había que tocarlas ni manipularlas. Eran las piedras que Dios le había preparado y había ordenado para edificar el templo. Y por lo tanto eran perfectas y todas encajaban perfectamente. Todas encajaban perfectamente en el templo, en el edificio, porque eran piedras ya acabadas, o sea, no tenían sobrantes, no tenían rebabas, no tenían nada que cortar con el cincel ni pulir, eran ya piedras que estaban ya listas para encajar y levantar los muros o las paredes o el templo, ¿no?, que iba a construir Salomón. Pero dice además que mientras se edificaban, dice algo muy curioso también, dice que ni martillos ni hachas se oían en la casa, ni ninguna herramienta de hierro, porque era una construcción perfecta. Es totalmente diferente a una construcción. Hoy vas a un lugar donde hay albañiles construyendo una casa, un edificio, y allí tienen una bulla y uno otro, pásame esto, pásame el otro, dame el canastillo, pásame el no sé qué, no sé cuánto, tú aquí, tú allá, pásame otro ladrillo, no sé qué, y todo un relajo, ¿no? Y el uno con casco, el otro sin casco, el otro no sé qué, no. Cuando la obra de Dios o la obra que Dios hace es sin ruido. O sea, a veces acá dice que no se oían ruidos, porque las piedras venían ya acabadas y no había que hacerles nada, no había que golpearlas, no había que forzarlas. Es como una torta que está ya totalmente cocida, pero cuando es una torta no volteada, pues hay que ponerla de un lado, de otro, pero cuando ya está cocida, cuando ya está bien, ¿no?, ya no hay que hacerle nada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿A cuánto les gusta ir al dentista? Cuando te hablan del dentista, eso del dentista da un poco de respeto, ¿verdad? Y más cuando te van a sacar una muela, ¿verdad? Es muy curioso, hay unas muelas que les llaman las muelas ¿de qué? Las muelas del juicio, ¿no? Y son unas muelas que no siempre crecen, pero que cuando salen lo hacen tan atrás del paladar que no sirven para nada, ¿no? De hecho, lo que ocurre es que para que salgan las muelas que están alrededor, pues estas se perjudican, las muelas del juicio perjudican para que las otras muelas crezcan en el lugar donde tienen que crecer, donde tienen que nacer o salir, ¿no? Y entonces las demás muelas, como que las muelas del juicio, como que las desplazan en cierta manera un poquito para ellas poder emerger o poder crecer, ¿no? Y las demás se mueven. Y eso es lo que provoca ¿qué? Lo que provoca dolor, lógicamente, ¿no? Porque esas muelas tienen que empujar a las otras muelas para encontrar su lugar por donde crecer, ¿no? Esto es muy importante, o sea, esto es una enseñanza, ¿no? En la obra de Dios hay algunos que para crecer tienen que empujar a otros. Son como las muelas del juicio, ¿no? Para yo crecer en la obra, en el ministerio, tengo que empujar a otros, ¿no? Y tengo que molestar a otros y tengo que desplazar a otros para yo emerger. Pero la obra de Dios no es así. No hay que desplazar a nadie. ¿Cuánto dicen amén? No hay que empujar a nadie. Dios te va a hacer crecer cuando Dios quiera, donde Él quiera y como Él quiera y de la forma que quiera. No tienes que desplazar a nadie. Si no, serás una muela del juicio y lo que vas a hacer es provocar ¿qué? Dolor,
en los demás, malas interpretaciones, rencillas y todo tipo de celos y envidias y contiendas y todo, ¿no? Las obras de la carne, ¿no? Entonces, y yo pongo este ejemplo porque a veces pues somos como las muelas del juicio. Cometemos errores, ¿verdad?, dentro de la obra de Dios y pensamos, o en nuestra vida, y pensamos, si quiere adaptarse ¿no?, esa muela, pues vamos a dejarla que se adapte como sea, ¿no? A veces, por dejar que esas 4 muelas salgan, pues podemos estar no perjudicando a toda la boca, incluso, ¿no?, a toda la dentadura, ¿no? Pero la obra de Dios es muy diferente. La obra de Dios es perfecta y la obra de Dios pues no necesita hacer ruido en nuestras vidas. Amén. No es con ruidos estridentes, sino que es con piedras ya acabadas. Amén. Porque es una torta que no necesita voltearse porque ya ha sido cocida. Cuando las piedras no encajan, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ruido. Hay que sacar las herramientas, hay que golpear, hay que forzar, ¿no? Es como montar un puzzle, ¿no? Donde las piezas, en un puzzle, a que las piezas encajan todas perfectamente, ¿no? Y cada pieza tiene ¿qué? Cada pieza tiene su lugar. No hay que desplazar a las demás piezas del puzzle, ¿verdad? Cada piecita pequeña está diseñada para enganchar o ensamblar con la pieza que está a su lado y entra perfectamente. No hay que hacer ningún ruido, no hay que empujar a nadie, no hay que forzar nada, encajan perfectamente. Pues así quiere hacer el Señor su obra en nuestras vidas. De la misma manera, con piedras ya acabadas. Quiero decir que lo que Dios hace es perfecto. La voluntad de Dios en nuestras vidas es perfecta, lo dice la palabra, ¿sí o no? Lo dice la palabra. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y las determinaciones y decisiones de Dios en nuestras vidas son esas piedras ya acabadas, que no necesitan ser retocadas a golpe de martillo ni a golpe de hacha, porque lo que Dios hace encaja perfectamente. Las muelas del juicio normalmente provocan muchos dolores de cabeza, malestar. Y la única solución, ¿qué es? Hay que ir al odontólogo y te las tienen que sacar para que la dentadura ya no esté ahí oprimida por esas muelas, ¿verdad? Pero muchas veces dejamos que continúen ahí por no querer enfrentar y convivimos con cosas que nos causan dolor y malestar, pero que no queremos apartar ni sacar de nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, es muy sencillo. Si la piedra encaja perfectamente, dice la palabra que no había que hacer ruido ni usar ninguna herramienta, ¿no? Cuando la piedra no encaja, entonces hay que obligarla a que encaje y para eso tenemos que hacer ruido. Es como dice Eclesiastés en el versículo 10 del capítulo 10, dice algo que habla de este tema. Dice, si se embotare el hierro, dice, y su filo no fuere amolado, dice, hay que añadir entonces, ¿qué? Más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Cuando el filo no corta, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Tú te pones a cortar un pollo, un trozo de carne con un cuchillo que está bien afilado y haces así y se corta solito, ¿verdad? Solamente tienes que desplazar el cuchillo, ¿no? Pero cuando es un cuchillo que está todo así, lleno de muescas, lleno de no sé qué, que ya no cortan y te pones a cortar y te dejas la mano, ¿no? Ahí, y no lo cortas bien además, porque haces ahí una escabechina, porque de hacer tanta fuerza, pues destrozas el pollo, no sé cómo decirte, y le sacas y haces unos cortes que, vamos, que dan pena, ¿no? Hay personas que se ponen a cocinar un pollo y como no saben cortarlo, le cortan de cualquier manera y luego cuando ponen el plato, pero ¿esto qué es?
No, pero no te ha pasado. No, porque han cortado el pollo de cualquier manera, le han metido el cuchillo y le da igual que separar el ala del muslo, de la pechuga, de la pierna, de no sé qué, y te salen unas piezas que te dicen, no, ¿esto qué es? ¿Eh? Pues porque han usado una mala herramienta o porque no saben cortar, no sé cómo decirte, ¿no? Es como el que corta jamón, ¿no? ¿Has visto esos que cortan jamón? El jamón típico español con esos cuchillos largos que son los que hacen así, y son. No, no parece que están tocando el violín. Yo, yo cuando corto jamón, que a veces he tenido alguno en mi casa que me he traído, tal, o me han regalado. Mira, digo, voy a tocar un poco el violín. Y saco el cuchillo largo y empiezo a tocar el violín así, suavemente, así, y así finito, finito. A tocar el violín. Es como tocar el violín, finito, así. Y el cuchillo tiene que cortar excelentemente, ¿verdad? Y no hay que hacer nada de fuerza. Lo metes en la pata y sale solo, ¿no? Pero si se embotara el hierro, hay que añadir entonces, ¿qué? Más fuerza. Y la obra de Dios no es con fuerza, no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces, hermanos, la obra de Dios es silenciosa. Dios no necesita hacer mucho ruido. Hizo ruido Dios, lo he predicado muchas veces, no me quiero. Cuando estaba Elías en la cueva y se le presentó a Elías, ¿verdad? Elías igual se pensaba, o algunos pensaban, ¿no? Hubo un terremoto que movía las peñas, que no sé qué, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un viento que no sé qué, pero Dios tampoco. Vino un no sé qué, no, no. Y de repente dice que os oyó ¿qué? Un silbido. ¿Y cómo era el silbido? Apacible y delicado, así como suavecito. Y cuando Elías oyó el silbido, salió de la cueva y ahí estaba Dios hablando con Elías. En un silbido. De hecho, hay muchos pastores. Hay una zona de España que hay un lenguaje que es por silbidos. Es una isla que hay en las Islas Canarias, la isla del Hierro, y es famosa porque los pastores o la gente nativa de ese lugar se comunican por silbidos, ¿no? Y según sea el silbido, pues saben lo que están hablando, ¿no? Entonces, no, pero Dios no tuvo que hacer ruido. No estaba en el terremoto, no estaba en la. ¿No? Hay personas que lo único que hacen es ruido. Es mejor trabajar en silencio y que el silencio hable por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay que hacer ruido en la obra de Dios. Pero lamentablemente nos gusta hacer ruido. Porque el ruido llama la atención. El ruido estridente llama la atención, ¿verdad? Pero no hay que hacer ruido, porque Dios no está en el ruido. Dios está más bien en el silencio, en el silbido. Amén. Las piedras utilizadas para edificar el templo fueron todas preparadas en otro lugar y las traían ya acabadas. Fueron solamente ensambladas en el sitio donde iban a construir el templo, ¿no? Esto habla de la manera que Dios quiere que su obra se haga, porque Salomón no quería. Yo me imagino a Salomón, no quería que el lugar donde se iba a trabajar era un templo, era el templo de Dios. Y él quería comunicar en la mayor medida de lo posible que era el templo de Dios y no del hombre. Y por eso Salomón se preocupó mucho de que no habría ruido en ese lugar, de que no habría herramientas, de que no habría hombres gritando ni alzando la voz, sino que fuera un lugar de respeto, un lugar no de silencio, digamos, porque allí iba a habitar ¿qué? La presencia de Dios, ¿no? El templo que Salomón edificó lo hizo con piedras ya acabadas. Noé construyó el arca
como él quiso o se imaginó o como Dios le dijo. Claro. Entonces, hermanos, la torta no volteada, cuando te ponen, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Un plato de comida, ¿no? Que está crudo, pues lo... Ustedes saben que en algunos productos de aseo, de limpieza, de perfumería, incluso algunos condimentos o algunos productos alimenticios, pone o en los sprays, ¿qué pone? Agítese antes de usar. Agítese antes de usar, ¿no? Como que hay que agitarlo, ¿no? Y a veces el Señor nos tiene también que agitar, ¿sí o no? Agítese antes de usar, ¿verdad? Dile a tu hermano, te voy a agitar ahí, te voy a mover bien para que muévale ahí, agítele, ¿ya? Agítese antes de usar. Porque si el Señor no te ha agitado, quiere decir que no estás listo para ser usado por el Señor. Tienes que ser agitado, zarandeado. Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, le dijo el Señor a Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falte. Ese es el zarandeo, es la agitación. Tenemos que ser agitados. El Señor nos va a agitar, nos va a voltear, ¿verdad? La torta tiene que estar bien cocida por los dos lados, no solamente por un lado. Y a veces no queremos estar ahí en el fuego, no queremos estar en el horno, no queremos ser agitados por el Señor. Entonces, no, ese es el tiempo toda masa cuando se mete en un horno para hacer un pan necesita un tiempo de cocción. ¿Cuántos dicen amén? Los panaderos saben de esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de cocción, verdad? No, primero la masa tiene que leudar, ¿no? En la cámara de leudo para que crezca con la levadura. Una vez que ha pasado ese proceso, entonces ya una vez que la masa, porque la masa cuando la haces es una masa que no es una bolita, ¿verdad? La pones a leudar con la levadura, entonces la masa leuda. Una vez que la masa ha leudado, entonces se mete en el horno. Y el horno necesita un tiempo de cocción para que esa masa de harina, ¿verdad?, produzca un pan del tipo que sea. Ese es el tiempo de cocción. Y en nuestras vidas ocurre algo parecido. Necesitamos ese tiempo de cocción para que la torta esté hecha por los dos lados. Amén. Y esa es la obra de Dios. Hay un pasaje usado a veces, vamos terminando, para afirmar que una vez que alguien cree, pues ya no hay forma de que se aparte. Cuando alguien cree, cuando alguien ha recibido al Señor, cuando alguien ya es cristiano, pues ya no hay forma de que se aparte, ¿no? Y algunos se amparan en lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, decía el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, quiere decir, la perfeccionará, quiere decir que la terminará, ¿no? Porque la perfección es cuando algo llega a su fin, ¿verdad? Cuando el Señor creó al séptimo día, ya cuando hubo creado todo, dijo que Dios descansó, terminó de sus obras, ¿no? Y terminó su obra, ¿no? Entonces, algunos pues toman este pasaje y dicen, Dios comenzó la obra y la va a terminar. Y además le agregan, pues independientemente de lo que yo haga, Dios va a terminar su obra en mí. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Hay que llegar al final. No es lo que tú digas, ¿no? Dios dice, ¿no?, que Él va a terminar, a completar, a perfeccionar su obra. Pero siempre que nosotros no seamos sus colaboradores, siempre que nosotros colaboremos con Dios, siempre que estemos al lado de Dios y en acuerdo con Dios, ¿no? Si estamos en desacuerdo con Dios, Dios no va a terminar su obra ni va a perfeccionar su obra. Si estamos en sintonía con Dios, acorde con Dios, claro que Dios va a perfeccionar su obra y va a terminar su obra. Claro que sí, ¿no? Aquí Pablo, sin embargo,
antes de ver el contexto, Pablo está hablando de confianza, ¿no? Porque dice, estando persuadido, ¿no? O sea, no, estaba diciendo, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tener confianza en algo significa que creo algo y lo creo fuertemente, pero eso no significa que esté 100% seguro de ello. Claro, que Pablo en otro texto dijo, por lo cual estoy seguro. No es lo mismo estar persuadido que estar seguro. Estar persuadido tiene un pequeño índice de error, no es el 100%. Estar seguro sí es el 100%. ¿Cuánto dicen amén? Estoy seguro que el que comenzó, claro, si hubiera dicho eso, estoy seguro que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Ahí ya no hay lugar a dudas. Pero Pablo dijo, estoy estando persuadido de esto. O sea, creo casi al 100% que el que comenzó en vosotros la buena obra, y esto se lo decía a los filipenses. Luego vamos a ver otro texto parecido que habla de otro grupo de personas, ¿no? Con los filipenses estaba persuadido de que el que comenzó en ellos la buena obra la iba a terminar o la iba a completar hasta el día de Jesucristo. Pero no quiere decir que estaba completamente seguro, ¿verdad? Tenía bastante confianza en los filipenses, ¿no? Ahora bien, continuando, ¿por qué estaba Pablo confiado? ¿Estaba tan confiado respecto a todos, cada cristiano, así como con los filipenses? Si fuera solo el hecho de que alguna vez creyeron para que estuviera confiado, entonces hubiera estado igual de confiado respecto a cualquier otro grupo de personas. Pero no le estaba así Pablo con todos. Compara la confianza anterior en cuanto a los filipenses con la que tenía con respecto a los gálatas, por ejemplo. Eran también cristianos. Era otra iglesia, era otro grupo de cristianos. Gálatas 4:11. ¿Qué dice Gálatas 4:11? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. O sea, aquí Pablo ya estaba cambiando el discurso. A los filipenses le dice, estoy persuadido, estoy confiando, pero a los gálatas les dice que estaba ¿qué? Me temo, estoy temiendo, o sea, me temo, no vamos a llamarle la intuición porque no hay intuición en el Señor, pero me temo que haya trabajado en vano con vosotros. En vez de estar confiando, cambia la confianza ¿en qué? En temor. Cambia la confianza por temor. Y eran cristianos también, eran una iglesia, eran un pueblo, ¿verdad? Pero ya no eran como los filipenses. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Les había predicado el mismo evangelio a unos que a otros? Seguramente sí, o casi seguro que sí, porque eran épocas prácticamente era lo mismo, ¿no? Pero el evangelio era el mismo, era el evangelio de Jesucristo. El mensajero era el mismo, era Pablo. El mismo evangelio que habían recibido los filipenses, lo habían recibido los gálatas. Pero a uno les dice, estoy seguro, casi seguro, estoy persuadido de que Dios va a completar su obra en vosotros. Pero a otro les dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Y yo a veces veo aquí estos grupos de personas, ¿no? Claro, unos eran una torta hecha completamente y los otros eran una torta no volteada. Los gálatas eran la torta la torta no volteada. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¡Oh, gálatas, tan pronto os habéis descuidado y habéis vuelto a los viejos rudimentos, no sé qué, no sé cuánto! Constantemente, si lees la epístola a los gálatas, verás que Pablo... hay una gran diferencia entre la epístola a los filipenses, que es la epístola del gozo,
porque la epístola a los Filipenses es una epístola preciosa, ¿no? Que habla de o sea, que está llena de perlas, de llaves no, que Pablo les daba a los filipenses, pero la epístola a los Gálatas es una epístola de reprensión constante a los Gálatas. Y al final les dice, mira, me temo que haya trabajado en vano con vosotros, porque vais o estáis rechazando la gracia de Dios. ¿Verdad? Es como los profetas, ¿verdad? Casi todos los profetas, el otro día estaba pensando, ¿no? Casi todos los profetas hablaban al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Profetizar acerca del juicio. O sea, juicio de Dios viene por esto, por esto, por esto y por esto. Pues eso era el ministerio profético. Hoy en día estamos acostumbrados a que los profetas únicamente profetizan ¿qué? Bendiciones. Y se presentan profetas en la iglesia, vienen profetas de no sé dónde y se presentan como profetas y lo único que profetizan ¿qué son? Son bendiciones, avivamiento. Entonces el mensaje era el mismo, ¿verdad? Era el mismo evangelio, pero unos lo habían recibido ya con todas las consecuencias, pero otros eran una torta no volteada, ¿no? Y entonces Pablo les tuvo que decir, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. En lugar de una obra terminada, habla de una labor en vano, de una labor desperdiciada quizás, ¿no? Aunque no hay desperdicio, ¿no? En la obra de Dios, porque todo el trabajo tiene su recompensa, ¿no? Tanto los Gálatas como los Filipenses eran creyentes, pero la confianza no es la misma, no respecto de unos con los otros, ¿no? Lo cual a su vez demuestra que la confianza de Pablo no era simplemente porque alguna vez esas personas habían creído y por eso era seguro que Dios iba a terminar la obra en ellos, independientemente de cómo vivieran o de cómo hicieran, ¿no? Y esto es muy importante. A los corintios también les dijo algo tremendo, ¿no? En el capítulo 6, este es el último versículo, verso 1, 2 Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A que no recibamos en vano la gracia de Dios. A que no hagamos vana la cruz de Cristo. A que no hagamos vana la sangre de Cristo. Como les dijo a los hebreos, querido. O sea, ¿ustedes qué os pensáis? ¿Que podéis volver a crucificar a Jesús cuando vosotros queráis y a ser rociados nuevamente con la sangre de Cristo? ¿Vais a pisotear la sangre de Cristo tantas veces? ¿Os pensáis que Cristo va a ser crucificado nuevamente por vuestros pecados? Eso les dijo, ¿no? No sé, fue a los hebreos, creo, ¿no? ¿O a los hebreos fue? Creo que sí. Ya un poco estoy... No podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos pretender que la sangre de Cristo sea el beneficio para lavar nuestros pecados siempre que nosotros pequemos contra Dios deliberadamente o ofendamos a Dios, porque cada vez que lo hacemos estamos como pisoteando la sangre de Cristo y haciendo vana la cruz de Cristo. Y no podemos hacer vana la cruz de Cristo porque eso es hacer vana la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios no se puede jugar con la gracia de Dios. No podemos hacer vana la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Pero no he hecho vana jamás la gracia de Dios en mi vida. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Porque podemos hacer vana la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay personas que hacen vana la gracia de Dios en sus vidas. Hacen vana, la menosprecian.
Le quitan el valor que tiene, el peso que tiene la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, una torta no volteada no sirve. Una torta no volteada es una conversión a medias. Es una conversión a medio hacer. Y hay muchas personas que están a medio hacer. Ese es el tema. Hay muchas personas que están a medio hacer. Están cocidos, una parte sí, otra parte no. Una parte, el fuego de Dios les ha quemado en cierta manera, les ha tocado, pero hay muchas otras áreas que aún no ha llegado ahí el fuego del horno. Y el horno tiene que ser calentado 7 veces más, como en tiempos de Daniel, ¿verdad? Y el horno va a ser calentado y la iglesia va a tener que entrar en ese horno. Y los verdaderos hijos de Dios, los que han soportado la prueba, los que saldrán del horno de fuego, ¿verdad? ¿Cómo salieron Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego? ¿Cómo salieron? Pues nada, se chamuscó. No olían, ni olían a quemado, dijo el jefe de la guardia. O sea, le dijo, pero si han salido y no huelen ni a chamusquina, no huelen ni a nada. ¿Y qué pasó? Que los que estaban allí al lado cayeron al horno de fuego y fueron fulminados al momento. Increíble. Vamos, algo impresionante. Pero aquellos hombres paseaban por en medio del fuego. Y uno con semejanza dice que estaba, bueno, ese no sé si fue en el foso de los leones o fue en el horno de fuego, ¿no? Fue en el horno, ¿no? Veo a alguien que es semejante al Hijo del Hombre que anda con ellos, pasea con ellos en medio del fuego, sin quemarse, ¿verdad? Sin quemarse. Porque aunque pase por el fuego, no me quemaré, amén. Aunque pase por el desierto, no me secaré. Aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Aunque pase no, porque la gracia de Dios está conmigo, amén. Porque no he rechazado la gracia de Dios en mi vida, jamás, ni la rechazaré jamás, sino que la gracia de Dios será un escudo alrededor de mí, alrededor de mi vida, amén. Y si tengo que necesitar más tiempo de cocción, más tiempo pues que el Señor, porque no quiero ser una torta no volteada, porque las tortas no volteadas al final van a arrojar al tacho la basura, porque nadie quiere comer o alimentarse de algo que está crudo. Amén. Así que, hermanos, aprendamos de la palabra y lo que Dios nos habla cada domingo o cada día, ¿no? Que venimos a la iglesia, ¿verdad? Y escuchamos mensajes que nos advierten, que nos edifican y que nos acercan más al Señor, a la presencia de Dios. Amén.